Glorioso Dios, en ti esperamos. A veces qué difícil es decir estas palabras en medio de la prueba y de la aflicción. Pero si en ti no esperásemos, ¿qué sería de nosotros? Si tú no eres nuestra esperanza y nuestra roca firme bajo nuestros pies, ¿dónde estaríamos? Ninguno habríamos perseverado hasta aquí, ni perseveraríamos hasta el fin. Pero gracias porque tú, soberana y providencialmente sostienes nuestra fe. Y al final tú eres nuestro refugio. Y sí, todos deseamos circunstancias fáciles y tranquilas, pero es imposible en este mundo afectado por el pecado. Pero gracias por la gloria de la eternidad. Gracias por la esperanza de unos nuevos cielos y nueva tierra donde estaremos contigo y el resto de los santos para siempre, donde tú mismo enjugarás cada lágrima de nuestros ojos. Tú eres un buen Dios a pesar de las dificultades. Y pedimos que esta mañana por tu palabra nos ayudes a tener una comprensión más clara de tu bondad, tu fidelidad, de quién tú eres. Que este conocimiento sirva para sostenernos en medio de la prueba, pero también para vivir vidas para tu gloria, para que nuestro amor por ti crezca, para que aún los incrédulos vean la diferencia en nuestras vidas, para darnos valor para predicar a Cristo. Señor, utiliza tu palabra como tú prometes que vas a hacer y santifícanos por medio de ella. Glorifícate y salva también al perdido. En tu santo nombre. Amén. ¿Qué debemos hacer ante el sufrimiento? Esta pregunta es vital porque sabemos que vivimos en un mundo de dolor. Todos hemos sufrido o estamos sufriendo o vamos a sufrir. Y si por alguna razón extraña tienes esta idea en tu mente que de alguna forma a ti la tragedia no te va a golpear, lo siento, pero te equivocas. Así que vuelvo a preguntaros, ¿qué hacer cuando sufrimos? La revista psicológica Quantum sugiere que en medio de dolor debemos buscar maneras de distraernos para no pensar en el sufrimiento. Con ese fin, esta revista nos anima a que cuando nos sentimos mal, por lo que sea, veamos una serie de televisión o una película, también que juguemos a videojuegos o que revisemos las redes sociales hasta que nos olvidemos de la aflicción. El problema con esta propuesta no es que no todos tienen acceso a estos hobbies, pero también no todos les gusta practicar estos hobbies. Y no solo eso, el mayor problema es que tan pronto dejes de ver la serie o la película o de jugar a la PlayStation o a la Switch, te vas a dar cuenta de algo, que el dolor sigue ahí, no se ha ido. Otra publicación de autoayuda propone que la respuesta frente al sufrimiento sería elegir vivir para dejar de sufrir, sea lo que sea que eso signifique. Y también nos insta este mismo artículo a pensar en positivo, asegurando que entonces, si tenemos una actitud positiva, literalmente todo pasará. Y la verdad es que esta sugerencia suena bastante ingenua frente a una enfermedad terminal. Dile a un enfermo que necesita un trasplante de corazón que elija vivir, porque su mente tiene el poder para superar la dificultad. Vas a ver qué te dice. Otro artículo que leí hace tiempo defiende que lo mejor que podemos hacer al sufrir es trabajar en nuestra autoestima y autocompasión. Y según los autores, y cito, debemos cultivar una actitud amorosa hacia nosotros mismos cuando las cosas no salen como esperábamos. Cuando estaba leyendo esto me preguntaba y me sigo preguntando si algunas personas se paran a pensar en lo que dicen, porque esta afirmación no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido. Hay otra gente que cree que mientras organice su vida evitará el dolor y el sufrimiento. Piensan que si trabajan y tienen un trabajo estable y que si ahorran para el futuro y cuidan su salud, si hacen ejercicio, tienen una dieta sana, si duermen 8 o 10 horas cada día, si llegan a dormir 1 hora y media de sueño REM y 2 horas de sueño profundo y toman estas vitaminas y todos estos suplementos, entonces, esto es por si alguno se ha dormido,
entonces va a tener el bienestar garantizado. Obviamente estas personas que piensan así tan pronto sufran un accidente que no esperaban o un cáncer, tendrán que reconocer que en realidad no controlaban todas las cosas como ellos pensaban que hacían. La Biblia presenta una respuesta totalmente diferente, totalmente opuesta a lo que dice la sabiduría del mundo. La Escritura enseña que la única solución frente a la aflicción está en Dios y no en nosotros. Y esto es precisamente lo que vamos a aprender esta mañana en el Salmo 27. Este pasaje narra la historia de un hombre que cuando sufría no confió en sus ejércitos, no esperó en su astucia, sus habilidades, sus recursos personales, sino que su refugio fue el Dios de los cielos. Y al hacerlo, porque se escondió en Él, permaneció firme y confiado a pesar del sufrimiento que experimentó. Estás sufriendo. ¿Y te has dado cuenta de que tras varios intentos fallidos de diferentes tácticas de autoayuda son inútiles? ¿Te encuentras en un punto en que no sabes qué más hacer? Entonces escucha la respuesta de la Escritura. Leamos el Salmo 27. Dice así la palabra del Señor, Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Este salmo presenta 4 acciones para poner en práctica en medio del sufrimiento. Y la primera acción la encontramos en los versículos 1 al 3 y sería que cuando sufrimos debemos confiar en Dios. Versículos 4 al 6, la segunda acción, cuando sufrimos debemos refugiarnos en Dios. La tercera, en los versículos 7 al 10, cuando sufrimos debemos buscar a Dios. Y por último, versículos 11 al 14, cuando sufrimos debemos esperar en Dios. Confiar en Dios, refugiarnos en Dios, buscar a Dios, esperar en Dios. Pero antes de estudiar la primera acción es necesario entender el contexto del Salmo. Y esto mostrará que su autor no estaba compartiendo la información o una información meramente teórica. Al contrario, en medio de la tormenta perfecta, en medio de su dolor y de su sufrimiento, este escritor puso en práctica la doctrina que escribe en estos versículos. En cierto sentido, cuando leemos el Salmo 27, tenemos que pensar que su escritor nos está diciendo, estas verdades que voy a compartir son las que me sostuvieron mi fe cuando lo demás se derrumbó. Y de la misma manera sostendrán tu fe.
El subtítulo del Salmo, que está justo encima del primer versículo, indica que David fue su escritor. Y no sabemos precisamente cuándo lo compuso. Pero en cierto sentido no importa demasiado porque las verdades de este salmo se pueden aplicar a cualquier etapa de su vida, porque David fue un hombre que sufrió en todas ellas. Con apenas 16 años, Dios le prometió que sería rey sobre Israel. ¿Pero con qué se encontró? Un palacio lleno de riquezas y de manjares, un ejército que le seguía y le obedecía. No. Tuvo que huir por su vida porque tan pronto como Saúl, que era rey en ese momento, comprendió que Dios le iba a quitar el reino y se lo iba a dar a David, quiso matar a este joven. Y este niño de 16 años se vio obligado a dejar atrás su hogar, su familia, y a pasar años vagando, escondiéndose en cuevas, en desiertos, esperando y esperando y esperando y volviendo a seguir esperando a que Dios cumpliese su promesa. Y durante este tiempo, aún en aquellos breves momentos de descanso, cuando Saúl decidía no perseguirlo, aparecían nuevos enemigos. A veces eran sus propios compatriotas quienes lo traicionaban, iban a Saúl a delatarle dónde se estaba escondiendo David. Otras veces eran gentiles que buscaban matarlo. Para colmo, al huir, dejó de ser pastor de ovejas y perdió las tierras que poseía para poder cultivar, por lo que se quedó sin oficio, sin sustento. Así que una de las cosas que David tuvo que hacer para sobrevivir fue arriesgar su vida entrando en territorio hostil para robar el alimento de los enemigos de Israel. Y no penséis que cuando por fin llegó a ser rey, las cosas fueron más fáciles. Su propio hijo Absalón, carne de su carne, sangre de su sangre, se levantó contra él para usurparle el trono. Y estuvo muy cerca de lograrlo. Además, hombres a quienes el rey David había otorgado el honor de sentarse juntamente con él a su mesa, lo maldijeron y abandonaron. Hubo momentos en los que prácticamente este hombre se tuvo que enfrentar solo a ejércitos enteros. En más de una ocasión vio como su mundo se desmoronó en un instante. La seguridad de su palacio, la seguridad de su familia se evaporaron de la noche a la mañana. David fue sin duda un hombre que sufrió profundamente. Y no solo por sus enemigos ajenos a él, también por su propio pecado. Pero también sufrió porque experimentó tragedias personales. No olvidemos que David perdió a varios de sus hijos. David tuvo que enterrar a varias de sus esposas. David fue despreciado por sus propios hermanos, maldito por su pueblo y traicionado por sus amigos. En verdad fue un hombre que experimentó apatía, que experimentó tristeza, miedo, angustia, soledad, desesperación, abuso y desánimo. La lista de las aflicciones que vivió es interminable. Pero en medio de este pozo sin fondo, David no puso su esperanza en que las circunstancias cambiarían algún día en el futuro, sino que él afirmó que su esperanza es Dios mismo. Humanamente hablando, se había ganado el derecho, y hablo como un necio, para poder lamerse las heridas y estar lamentándose de sí mismo, de su pobre vida. Ay, miserable de mí, ay, todo lo que me pasa, ay, cómo sufro, ay, que nadie me entiende. Pero David hizo exactamente lo contrario. Lejos de caer en la autocompasión, amándose a sí mismo, vivió con confianza y esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo es posible hacer algo así? Porque a primera vista parece una locura. La respuesta es que David se aferró al Dios, al mismo Dios que en ocasiones parecía que le estaba abandonando. Cada paso que David dio fue para buscar y deleitarse en su Salvador en medio del dolor. Y David ejemplificó cómo un creyente genuino debe actuar en el sufrimiento. Y es precisamente lo que nos cuenta en este
salmo. Así que con esto dicho, veamos la primera acción. Y como os dije antes, cuando sufrimos debemos confiar en Dios. Leamos los versículos 1 a 3 una vez más. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Estos versículos nos enseñan que en medio del sufrimiento lo que debemos hacer es confiar en Dios. Y las palabras del primer versículo demuestran que David confiaba en Él en todo momento. Fijaos que Él no dijo: el Señor será mi luz y mi salvación cuando llegue la calma. Tampoco dijo: el Señor fue mi fortaleza en tiempos pasados de paz. No, sus palabras son claras y contundentes. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. Este lenguaje enfatiza que fueran cuales fueran sus dificultades, David en ese preciso instante estaba confiando en Dios. Cuando Saúl lo atacó con una lanza 2 veces y David tuvo que echarse al suelo y esquivarla para que no lo matase, confió en Dios. Cuando sus soldados perdieron a sus esposas y quisieron matarle porque pensaban que era culpa de David, David confiaba en Dios. Cuando vio como el ángel de Jehová mató a miles de israelitas por un censo ilícito que David hizo, aún en ese instante, sufriendo el castigo divino, David estaba confiando en Dios. Ahora bien, claro, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo podemos confiar en Dios de esa manera? David pudo hacerlo porque conocía a Dios. Y por eso comienza el Salmo declarando quién es Dios. Mira nuevamente el versículo 1: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? David describe a Dios como su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. Y cada uno de estos términos es un vocabulario de guerra, es un lenguaje de batalla. De tal manera que Dios es luz, es decir, Dios es aquel que ilumina en medio de la batalla durante la noche para que el enemigo no pueda acecharnos bajo sorpresa o por sorpresa. Dios es salvación y en este contexto militar lo que quiere decir es que Dios es la victoria. Dios es quien derrota al enemigo, nos libra de él. Y además Dios dice que también, David dice que Dios es su fortaleza. Ese refugio elevado, el peñasco inaccesible donde podía esconderse, un lugar inexpugnable, un lugar imposible de conquistar. De tal manera que si unimos estas 3 declaraciones que David está afirmando de Dios, lo que viene a decir es que Dios era su defensa impenetrable. Me encanta como lo expresó Jonathan Edwards. Él dijo lo siguiente: no hay otro como Él. Dios es el Rey de la gloria, el Señor fuerte y poderoso, valiente en batalla, la roca segura y la torre más alta. Este es el Dios de quienes han abandonado sus pecados y fueron perdonados. Ellos tienen un Salvador excelente y glorioso, un Salvador de amor infinito que es capaz de salvarlos hasta lo sumo. Por lo tanto, si Dios es así, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Tal y como David en el versículo 1, ¿a quién temeré? ¿De quién tendré temor? En otras palabras, si Dios es nuestra luz, si es nuestra salvación, si es la fortaleza de nuestra vida, ¿existe razón alguna para vivir en derrota, abrumados y sin esperanza? Ninguna, ¿verdad? Sin embargo, si somos honestos, no siempre es fácil pensar así, especialmente si estamos sufriendo.
¿Qué podemos hacer en esos momentos de debilidad para seguir confiando en Dios? Sí, sabemos que Dios es así, pero ¿cómo me cuesta confiar en Él? La respuesta es recordar aquellas ocasiones en las que fuimos testigos de su fidelidad en el pasado. Y eso es exactamente lo que está haciendo David. Observar el versículo 2. Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. En un solo versículo, David resume todas las veces que vio la fidelidad de Dios protegiéndolo. Sus enemigos le atacaron una y otra vez como una manada de lobos listos para devorarlo, pero todos ellos terminaron cayendo. Ningún malhechor pudo prevalecer contra él. ¿Cómo fue posible que el niño David, el adolescente David, el pastor de ovejas, acabase con el gigante Goliat con una sola piedra? ¿Cómo es que un joven pudo sobrevivir por años las embestidas de un rey y todo su ejército? Porque Dios fue fiel para con él una y otra vez. David, a recordar cómo el Señor lo guardó en cada ocasión pasada, tuvo que reconocer que en el presente seguía haciéndolo. Nada había cambiado. Lo único que cambiaron son las circunstancias, pero Dios seguía siendo el mismo. Y por lo tanto, la única conclusión lógica era confiar en Él, en el futuro, en realidad para siempre. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Ahora David deja atrás el pasado y se adelanta al peor escenario que se podía imaginar que podría sucederle en el futuro. Es como si dijese, aún en el futuro, aunque tenga que enfrentarme yo solo a todo un ejército, aunque naciones enteras se levanten contra mí, aunque mi enemigo parezca invencible, aunque termine cayendo en medio del campo de batalla, en Dios confiaré. ¿Y por qué? Porque Dios es mi luz, mi salvación y la fortaleza de mi vida. Hermanos, el mismo Dios de David es nuestro Dios. Y en Él no hay sombra de variación. Por lo tanto, sigue siendo igual de fiel con nosotros que lo fue con Él. Por lo que también podemos confiar y debemos confiar en Dios. Cuando sufrimos, cuando las circunstancias nos superan, cuando los enemigos o pruebas se levantan contra nuestra vida, nuestra esperanza no debería ser, ojalá las cosas mejoren, ojalá la prueba termine, ni tampoco, tal vez algún día entenderé el porqué de todo esto. No, nuestra confianza es Dios. Pero cuando la vida te duela tanto, que te cuesta creer que Dios siga siendo bueno y soberano, en esos momentos de debilidad, mira hacia atrás. Recuerda todas las veces que atravesaste momentos terribles y difíciles. Recuerda cuando parecía en esos puntos tan bajos que parecía que tu fe se estaba apagando y estaba a punto de esfumarse para siempre. Y entonces pregúntate, ¿por qué seguías orando, aunque parecía que Dios no te escuchaba? ¿Por qué continuabas leyendo su palabra, aunque te parecía seca y fría? ¿Por qué insistías en seguir viniendo a la iglesia, aunque pensabas que nadie te comprendía? ¿Por qué dirías que hoy continúas creyendo en Él? ¿Cómo es que aún no le has dado la espalda? La respuesta es clara, porque Dios te sostuvo y seguirá haciéndolo hasta terminar su obra en cada uno de nosotros. Sí, es verdad. Puede ser que nuestra dificultad dure toda la vida, pero ningún sufrimiento, ninguna prueba, por dolorosa que sea, nos arrancará de su mano.
Es imposible. En palabras de Spurgeon, Dios ha orquestado todas las cosas para nuestro bien. Incluso todo lo que hemos sufrido ha sido determinado con la mayor precisión divina. Nuestro camino ha sido completamente trazado por Él. Nada le tomará por sorpresa. No habrá acontecimiento que Él no haya previsto y para el cual no haya provisto. Si Él lo ha dispuesto todo, lo único que nos corresponde es esperar y confiar en Él. Este es el Dios que conocemos, el Dios cuya fidelidad hemos experimentado día tras día. Un Dios que es digno de nuestra confianza a pesar de las circunstancias por las que estemos pasando. En resumen, la primera acción que debemos practicar cuando sufrimos es confiar en Dios. Pero el pasaje continúa y ofrece una segunda acción que sería cuando sufrimos debemos refugiarnos en Dios. Leamos los versículos 4 al 6 de este salmo. Dice así: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. En estos versos de este poema observamos cómo David buscó refugio en Dios. El salmista tenía un solo y único deseo que gobernaba su vida. Por eso comienza el versículo 4 diciendo: una cosa he pedido al Señor y esa cosa buscaré. Su oración era, por decirlo así, monotemática. Todo lo que David pedía y todo lo que hacía tenía un mismo objetivo: morar continuamente en la presencia de Dios. Y hermanos, no nos olvidemos que David estaba sufriendo. Si nosotros, o al menos si yo, estuviera en su lugar, probablemente lo único que pediría sería que Dios me librase de mis enemigos. Seguramente estaría orando sin cesar, pero para que Dios acabase con la prueba. Sin embargo, ¿qué pidió David? Escuchad nuevamente el versículo 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. El deseo que gobernaba su vida era estar en la presencia de Dios. Y lo más sorprendente de todo, lo que aún me cuesta entender, es que David no buscó a Dios para que le resolviese sus problemas. Su prioridad era Dios. Buscó a Dios por Dios. Él quería contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. En otras palabras, el deseo de David era Dios mismo. David entendió algo profundo que a veces nos cuesta aceptar. Él se dio cuenta de que el fin del sufrimiento no depende de que las dificultades desaparezcan, sino de aprender a deleitarnos en Dios en medio de esas dificultades. Y es por eso que el salmista anhelaba contemplar la hermosura del Señor. La palabra hermosura también puede traducirse como deleite. Y a menudo se usa para describir la dulzura de la miel. En aquella época, la miel era un auténtico manjar. Era lo más cercano que existía a un dulce de lujo. Era el chocolate con pistacho que viene de no sé dónde viene, que está de moda ahora. Era el postre por excelencia. Y este lenguaje del salmista, hablando de Dios, está describiendo a Dios de esta manera, nos obliga a hacernos una pregunta. Realmente tengo que leerlo y ver lo que dice el deseo de David sobre Dios, de deleitarse en Él, de ver su hermosura. Y tengo que cuestionarme realmente si Dios es dulce para mí. Podemos decir que Dios es nuestro deleite
Cuando deseamos experimentar algo hermoso, ¿a dónde vamos? O mejor dicho, ¿a quién acudimos? Contemplar la hermosura de Dios significa encontrar satisfacción y gozo en todo lo que Dios es y en todo lo que hace a nuestro favor. Y esto suena muy bien, pero ¿qué hacer cuando Dios no es nuestra delicia? Algo que tristemente nos pasa más de lo que nos gustaría. Y la respuesta es similar a lo que veíamos antes en el versículo 2. Debemos recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Por tanto, cuando Dios ha perdido su atractivo, recuerda su amor enviando a su Hijo para morir por tus pecados y resucitar de entre los muertos para tu justificación. Cuando el brillo de su belleza se apaga en tu corazón, recuerda que antes eras enemigo de Dios y ahora eres parte de la familia celestial. Recuerda que ni el pecado ni la muerte tendrán la última palabra. Recuerda que todas tus ofensas, incluso la apatía espiritual, han sido perdonadas en Cristo Jesús. Predícate el Evangelio, ora el Evangelio, medita en el Evangelio que has creído y entonces cuando nos empapemos de nuevo de las verdades del Evangelio, Dios volverá a endulzar tu alma. Ahora bien, también quiero dirigirme a quienes aún no habéis creído en este Evangelio. Vosotros también necesitáis un refugio. Pero no principalmente para el dolor de esta vida. Necesitáis un refugio de la ira de Dios contra el pecador. Y por eso arrepentíos y creed en el Evangelio para ser salvos. Depositar vuestra confianza en la obra exclusiva de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, quien vivió la vida perfecta, demostrando ser el sacrificio perfecto para satisfacer las demandas de la ley y la paga por el pecado, a quien Dios resucitó de entre los muertos, vindicándolo como el único Mesías y Salvador dado a los hombres, y todo aquel que creyere en Él será salvo. Y entonces, solo entonces, cuando hayas sido salvado, experimentarás el cuidado y el deleite que Dios concede solo a los suyos. Versículo 4 de Salmo 27 no puede ser más práctico, ya que no solo nos anima a deleitarnos en Dios, sino que también nos enseña cómo hacerlo. Fijaos cómo termina: para meditar en su templo. Los judíos utilizaban esta expresión cuando acudían al lugar donde Dios manifestaba su presencia, el templo o el tabernáculo, y lo hacían para conocer la voluntad de Dios. Además, esta frase, para meditar en su templo, es un paralelismo con la frase anterior, contemplar la hermosura del Señor. Y por lo tanto expresan la misma idea. De tal modo que contemplar la hermosura de Dios es lo mismo que meditar en su templo. Y entonces, si meditar en su templo es conocer la voluntad de Dios, lo que esto nos indica que cuando hablamos de contemplar la belleza del Señor, no es alzar nuestros ojos a los cielos y clamar: Dios, déjame ver tu belleza. No, esa es la oración errada. Significa bajar la mirada para estudiar con diligencia su palabra y conocer su voluntad para tu vida, que ha sido revelada en las páginas de la Escritura, y conocer su persona y su obra a nuestro favor, que Él nos ha comunicado en la Biblia. Y entonces Dios será hermoso para nosotros. Dicho todo esto, ¿cuál es la razón por la que David deseaba deleitarse en Dios? La respuesta la encontramos en el versículo 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Observar el orden del salmista. Él no dijo primero: Señor, protégeme para que cuando venga la calma a mi vida pueda buscarte tranquilamente y deleitarme en ti.
Él no oró así. Al contrario, sus palabras fueron: Dios, te buscaré aun si me cuesta la vida, porque si me deleito en ti, entonces allí está mi refugio. ¿Veis la diferencia? Y este refugio es el refugio más seguro que existe. La imagen que utiliza el salmista alude a la tienda del rey en medio del campamento para la batalla. Y esta tienda estaba rodeada por el resto de las tiendas de sus soldados. Así que si cualquier enemigo quería infiltrarse en ese campamento en medio de la noche para matar al rey y llegar al tabernáculo real, antes tenía que derrotar a todo el ejército, pasar por todas las tiendas de todos los soldados que rodeaban a este monarca. Era un lugar prácticamente inaccesible. Por eso David lo compara también con una roca elevada, un peñasco imposible de alcanzar. Si Dios es ese refugio en medio del sufrimiento, entonces podemos vivir confiados, con gozo y con esperanza. Fijaos, versículo 6. Entonces, si Dios me esconde en su presencia porque me deleito en Él, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. David cantará a Dios con voz de júbilo. Y las voces de júbilo eran los gritos de victoria después de la batalla. Sin embargo, curiosamente, la batalla no había terminado. El versículo 6 afirma, David está hablando en presente, que sus enemigos seguían cercándole. Y este detalle es importante porque nos ayuda a ver que refugiarnos en Dios no implica que entonces los enemigos desaparecen. Pero si Él es nuestro refugio, lo que sí implica es que ya no importan los adversarios, porque sabemos que la victoria será nuestra, sea en esta vida o en la venidera. Por eso la única respuesta posible en esta situación es tal y como David la aclaró en el versículo 6, cantar alabanzas al Señor. Los cristianos somos en cierto sentido los únicos locos, permitidme la expresión, que podemos regocijarnos incluso cuando nuestra vida se hace añicos. Y podemos porque tenemos un refugio impenetrable, una fortaleza inexpugnable, un escondite al cual el enemigo no podrá llegar. Por eso, creyentes como George Mueller, mientras enterraba a su esposa, pudo decir: sigo besando la misma mano que me ha afligido. O Charles Spurgeon, en medio de dolor físico y profundas depresiones, escribió: bienvenida sea toda ola que nos lanza contra la roca eterna. Horacio Spafford, después de perder a sus 4 hijas en un naufragio, compuso las hermosas palabras del himno: estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Todos ellos, al igual que David, se refugiaron en Dios, porque sabían que era suficiente para sostener su alma incluso cuando la tragedia los golpeaba. De la misma manera, nosotros sabemos que Dios es suficiente para satisfacernos cuando la necesidad llama a nuestra puerta, para fortalecernos cuando la enfermedad consume nuestros cuerpos, para capacitarnos a perseverar fieles cuando se alzan enemigos en contra nuestra, para consolarnos cuando vemos de primera mano el devastador efecto de la muerte en los seres queridos. Pero solo hay una manera de experimentar este refugio, y es aprender a deleitarnos en Dios. Nuestro verdadero escondite no es una circunstancia mejor, no es una situación más fácil. Nuestro escondite es Dios mismo. Nuestro verdadero bien, nuestro deleite, nuestro refugio están en su presencia. Hasta ahora hemos visto que en medio del sufrimiento debemos confiar en Dios y refugiarnos en Él. David continúa y nos presenta una tercera acción para practicar si sufrimos.
Cuando sufrimos debemos buscar a Dios. Leamos los versículos 7 a 10 otra vez. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Los versículos 7 y 8 que acabamos de leer constituyen el corazón del Salmo. En el original, David estructuró este poema de tal manera que cada frase conduce a estos dos versículos. En otras palabras, la principal razón por la que el salmista compuso el Salmo 27 fue para decirnos, buscar a Dios en la aflicción. Hermanos, ¿cuántas veces hemos orado de esa manera, buscándole solo por quien Él es? ¿Le habéis dicho alguna vez, Señor, si necesito permanecer en esta aflicción para aprender a buscarte, que así sea? Si este sufrimiento es lo que me impulsa a caer de rodillas y buscar tu rostro, entonces que no termine. Menudas oraciones, ¿verdad? Pero así es precisamente como estaba rogando David a Dios, como le estaba buscando. Y el versículo 8 nos revela la razón por la que él se atrevió a orar de esta manera y a buscarle de esta forma. Él dice, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Y es probable que David estaba refiriéndose a las palabras de Deuteronomio 4:29. En este pasaje, en Deuteronomio, Dios prometió a Israel, antes de entrar en la tierra prometida, que una vez que estuviesen allí, si le buscaban de todo corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, entonces la hallarían. Y David, como israelita, en la tierra prometida, bajo el pacto mosaico, se aferra a esa promesa y responde, si es así, entonces Dios, yo te buscaré. Pero algo interesante, para ello, Dios debía dejarse encontrar. Y es por eso que David escribe lo que escribe en el versículo 9. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Debemos entender estas palabras en su contexto, para no caer en el error de pensar que Dios podría abandonarnos de la misma manera que a David. David vivía bajo el pacto de Moisés. Y bajo este pacto, David había prometido a la nación de Israel, a los judíos, que si lo obedecían serían bendecidos. Pero también les prometió que si le desobedecían experimentarían disciplina y maldición, que Dios daría la espalda a su pueblo, que hasta incluso les llegaría a dar carta de divorcio. Y si David bajo este pacto había pecado, un pacto obsoleto, podría estar experimentando un rechazo temporal por parte de Dios. Para David estaba clarísimo en su mente el ejemplo de Saúl por las palabras que usa. Dios rechazó a Saúl, no hagas lo mismo conmigo. Y por eso utiliza este lenguaje. Dentro de la realidad del pacto mosaico, tuvo que ponerse a la merced de la misericordia del Señor y suplicarle, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. En otras palabras, Dios, no me trates conforme a mis pecados, no traigas el castigo que me merezco y que has prometido traer. Lidia conmigo según tu infinita misericordia. Nosotros, sin embargo, vivimos bajo el nuevo pacto. Hemos recibido una bendición mucho mayor que David. Si hemos sido salvos en Jesucristo, nunca recibiremos la maldición de Dios.
porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Dios nunca nos rechazará porque en nuestro lugar rechazó a su Hijo amado. Dios nunca nos abandonará porque desamparó a su Hijo para abrazarnos a nosotros. Para los creyentes que participamos del nuevo pacto, Dios siempre es un Dios de salvación. Y por eso, gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús, sellada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el trono de Dios de los cielos para cada uno de los que han creído para salvación no es un trono de terror, pavor y miedo. Es un trono de gracia y misericordia. Es un trono al cual podemos acudir en cualquier momento, en cualquier necesidad, estemos solos o rodeados de multitudes, gozosos, hundidos o abatidos. Y podemos ir ahí para recibir la ayuda que necesitamos para el momento de la necesidad. Si esto es así, si el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz de Calvario para acercarnos a Dios de esta manera, y si Dios Padre no va a desperdiciar la sangre de su Hijo y va a lograr todo lo que promete con ella, si tenemos este acceso a su presencia, decidme, ¿qué excusa tenemos para no vivir continuamente buscando a este Dios? David vivía aferrado a la promesa futura de que un día Dios lo recogería. Pero nosotros vivimos en la realidad presente de que ya lo ha hecho. Fijaos, versículo 10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Es algo antinatural que padres abandonen a sus bebés recién nacidos. Pero incluso si ocurriese algo tan terrible e impensable como eso, el Señor también haría lo impensable, recogería a David. La traducción de esta palabra, o recoger, mejor dicho, esta palabra que se traduce por recoger, se utilizaba en el contexto de reuniones familiares. Y la idea es que Dios lo iba a tomar para incluirlo como parte de su familia. Y esta era una realidad que para David tuvo que esperarla en forma de promesa hasta que Cristo estableció el nuevo pacto. Pero para nosotros es un hecho, tal y como Pablo escribió a los Efesios en Efesios 2:19, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Así que si somos sus hijos, ¿cómo no vamos a buscar a nuestro Padre Celestial? ¿Quién mejor que Dios perfecto, lleno de amor infinito, para ayudarnos en la angustia? Como un padre amoroso ayuda a su tierno hijo. ¿Quién mejor que Dios soberano de los cielos para confiar en que toda circunstancia, sea buena o mala, está bajo su control? ¿Quién mejor que Dios de toda sabiduría para recordarnos que toda nuestra vida cumple un propósito sabio que trae gloria a su nombre? Hermanos, busquemos a Dios. Cuando sufrimos, lo primero que queremos es el alivio inmediato. Pero David insiste en que la respuesta efectiva al dolor es buscar a Dios por quien Él es y no por lo que pueda acabar haciendo con nuestro dolor. Si aprendemos a vivir buscándole así, encontraremos en Él todo lo que necesitamos. Por lo que si hoy estás sufriendo, lo que de verdad necesitas es buscar a Dios. Búscale en oración. Aparta tiempos para buscar a Dios.
pero búscale sobre todo en el medio que nos ha dado para encontrarle, que es en Cristo Jesús y en su testimonio en las páginas de la Escritura. Y esto nos conduce a la última acción que debemos practicar cuando sufrimos. Y que sería cuando sufrimos debemos esperar en Dios. Salmo 27 concluye mostrando que para David Dios era su única esperanza en la adversidad. Los versículos 11 a 14 dice: Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Para esperar en Dios, David tuvo que aprender primero a obedecer a Dios. Por eso en el versículo 11 le pidió que le enseñase su camino. Y la expresión tu camino hace referencia a la instrucción divina. Esto es su palabra. David describió este camino como una senda llana por causa de mis enemigos, aludiendo a los caminos preparados para el viaje del rey. Antes de partir, un monarca enviaba a sus siervos para ensanchar y allanar las sendas por las que iba a pasar. Y lo hacía no solo para que el viaje fuese un poco más cómodo, sino principalmente para eliminar aquellos recovecos, aquellas zonas de sombra donde los enemigos podían ocultarse al acecho para atacarle. Y esto nos enseña algo fundamental. Por un lado, nos enseña que la senda que nos lleva a la esperanza en Dios es el camino de la obediencia a la instrucción de Dios. Y por otro, nos muestra que su protección frente al sufrimiento está solo dentro de ese camino. No puedes esperar en Dios si no estás obedeciendo la palabra de Dios. Es como seguir las instrucciones de un GPS. ¿Por qué hacemos caso a sus direcciones? Al fin y al cabo es una máquina que cuántas veces nos ha fallado, ¿verdad? Porque sabemos, supuestamente, si el GPS funciona bien, que nos llevará al destino final y que lo hará por el camino adecuado. La Escritura es el GPS que nos guía por la ruta segura para llegar a la esperanza en el Señor. Hermanos, cuando estamos en lo más bajo, aplastados por el dolor y abrumados por las dificultades, es difícil, muy difícil esperar en Dios. Y a veces nos frustramos porque pensamos, sí, lo sé, tengo que esperar en ti, pero no sé cómo. Sin embargo, algo sencillo y esencial que sí podemos empezar a hacer y veremos que a medida que lo practicamos nos ayudará a lograr esa esperanza en Dios, es obedecer su palabra. En otras palabras, en vez de pensar cómo hacer que se termine el sufrimiento o lamentarte por tu pobre situación, deberíamos tener gozo y orar a Dios pidiendo la sabiduría necesaria para saber cómo gozarnos en toda prueba. Deberíamos orar con acción de gracias en todo momento, echando sobre Él nuestra carga. Pensar en lo que es verdadero, no en lo que podría ser y no es. Debemos pensar y practicar lo bueno y verdadero. Debemos no descuidar y congregarnos con los santos, seguir sirviéndonos los unos a los otros, aunque la vida te duela. Debemos continuar practicando la hospitalidad. Y la lista continúa. Y una vez que empezamos por ahí, obedeciendo su palabra, entonces lo siguiente será esperar su protección. Al fin y al cabo, la Escritura es ese camino donde estamos protegidos. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia.
falsos y violentos testigos se habían alzado contra el salmista para destruirle, devorarle. Y lo curioso es que la petición de David no fue que Dios lo librase de estos enemigos. Él no estaba preocupado por su fama, su reputación, sino que lo que pidió es que Dios le guardase de caer en la voluntad de sus adversarios. Literalmente en la trampa de esta gente. Si parafraseásemos sus palabras, estaría diciendo algo muy similar a lo que Jesús nos enseñó a orar en la oración del Padre Nuestro. Dios, no quiero tener enemigos, no nos metas en tentación. Pero si debo tenerlos, si tengo que ser tentado, entonces protégeme de caer ante ellos, guárdanos del mal. ¿Por qué pensáis que David tuvo el valor suficiente para pedir la protección de Dios? La respuesta es porque él caminó siguiendo la senda llana de su palabra. Una vez que David aprendió a esperar en lo que veía, en las instrucciones de la Escritura y en la protección que la propia Escritura, la obediencia a la Escritura trae a nuestra vida, entonces ahora le fue mucho más fácil esperar en lo que no veía, esperar en el Dios invisible. Y por eso en el versículo 13 cambia el enfoque y ahora se centra en lo que no podía ver, que es en Dios. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este versículo en el original está incompleto. Si lo tradujésemos literalmente sería, si no, he creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y no es un error que falte la mitad del versículo. No ha sido un copista que se ha equivocado y ha metido la pata, sino que David lo dejó a medias, a propósito, para contrastar su desesperación inicial con su esperanza final. Es como si cuando empezase a pensar en la bondad de Dios, se quedase sin palabras y dijese, no os imagináis cómo estaba sufriendo, estuve a punto es que ni sé que hubiese, pero Dios es bueno. Lo mejor de todo es que el salmista no dijo que vería esa bondad divina en la eternidad, sino que se refería ahora en esta tierra. David tomó un paso de fe y en vez de pensar en lo que se había perdido y en lo que estaba sufriendo, se centró en las bendiciones que seguía teniendo. El puritano Jeremiah Burroughs lo explica en estas palabras. Si solo pensamos en nuestras aflicciones, nos parecerán muy grandes. Pero si las consideramos a la luz de las misericordias de Dios que ya disfrutamos, no serán nada en comparación. Esta fue la actitud del salmista que le guió finalmente a esperar en Dios. Fijaos, versículo 14. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. David estaba hablando de su corazón y llamándole a esperar al Señor. Sí, hazlo. Mira sus bondades, espera en este Dios. Y esperar en Dios implica confiar en Él y confiar en Él. A la luz de los versículos 4 y 5 es buscarle para deleitarse en su hermosura. Es una esperanza que firme, que prevalece y reconoce que Dios es más que suficiente. Es una confianza inamovible que entiende que no necesitamos nada más que el conocimiento y el deleite del Dios Santo. Para eso hemos sido creados, para conocer a Dios. Es una certeza que no depende de que las circunstancias sean más fáciles, sino del Señor de los cielos. Pero esperar en Dios es algo difícil, es arduo y nos cuesta. Es por eso que el salmista en la mitad del versículo 14 escribe una frase muy importante. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Estas palabras se presentan a menudo en relación con una tarea mastodóntica.
con un reto infranqueable. Ese mismo mandato que un capitán o un general daba a sus soldados antes de ir a la batalla, sabiendo que iban a tener que encarar la muerte. Es el mandato que Moisés ordenó a Josué antes de que asumiese la responsabilidad de llevar el pueblo a la tierra prometida, algo que ni el mismísimo Moisés había logrado. Y ahora se supone que Josué, este jovencito, iba a hacer lo que Moisés no pudo. David también le dijo estas palabras a Salomón cuando él se vio insuficiente para reinar. Y así otros tantos ejemplos en la Escritura, y en cada uno de ellos se dan estas dos realidades. La primera es que Dios estaba ordenando a esas personas hacer algo inalcanzable. Y la segunda es que entonces Dios les prometía los recursos y la capacitación para hacerlo. Y si este es el trasfondo de esta frase en el versículo 14, entonces la conclusión es que jamás podremos esperar en Dios únicamente en nuestras fuerzas humanas, sobre todo si estamos sufriendo. Pero si Él dice, por medio de boca de David, esforzaos y sed valientes, entonces Dios no solo nos está llamando a hacer algo imposible y nos deja tirados en la cuneta, no, Dios nos capacita para lograrlo. Su poder divino opera en nuestros corazones, el mismo poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos, hoy está en ti para que tú y yo, frente a la mayor de las adversidades, digamos, espero en Dios. Por lo tanto, nosotros, al igual que David, esperamos volver a experimentar su bondad. Miramos al cielo oscuro sin dudar de que Dios sigue brillando tras esas densas nubes. Hermanos, cuando sufrimos, la frase que más deberíamos repetirnos, la frase que más deberíamos orar, la frase que más deberíamos declarar a otros hermanos es que Dios siempre es bueno. No solo cuando tus circunstancias son buenas. Cuando Jesús de Nazaret estaba en la cruz de Calvario, con sus pies y sus manos atravesados por clavos, con su carne desgarrada por trozos de huesos en un látigo, con espinas clavadas en su frente, desangrándose y con cada poca energía que tenía intentando levantar sus pies sobre ese clavo para coger un poco de aliento y seguir viviendo. Y eso no es nada. Lo peor es que cuando estaba recibiendo la ira de Dios por todos aquellos que iban a creer en Él, en ese instante de mayor sufrimiento que ningún otro ser humano ha experimentado, Jesús habría dicho exactamente las mismas palabras: Dios es bueno, siempre. Aunque mi vida no lo sea, o piense yo que no lo sea, Dios no cambia. Continúa siendo bueno. Y si ese es el caso, entonces ¿sabéis qué podemos decir? Volveré a ver su bondad en esta tierra. Pero cuando me parece imposible creerlo, puedo orar: Señor, por tu Espíritu, capacítame para hacer lo que yo no puedo, para seguir esperando en ti. En resumen, hemos visto 4 acciones que necesitamos practicar cuando sufrimos. En el dolor debemos confiar en Dios. Para ello necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios y vivir recordando su fidelidad en el pasado. También debemos refugiarnos en Él, para lo cual el requisito indispensable es aprender a deleitarse en el Señor. La tercera acción que vimos es buscarle, aunque Él no responda a nuestras oraciones conforme a nuestros deseos.
Y por último, esperamos en Él, obedeciendo su palabra, confiando en su protección, sabiendo que una vez más volveremos a ver su bondad en esta tierra. Y estas acciones nos capacitan para perseverar firmes en medio de la tormenta. Son nuestra roca a la que nos aferramos para no ser arrastrados por el desánimo y la queja. Son el ancla que nos afirma en Dios mismo. Al ponerlas en práctica, nuestra mirada estará clavada en el Dios de bondad infinita. De tal modo que pase lo que pase, suframos como suframos, también diremos juntamente con David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, tú eres bueno. Lo veamos o no, el cielo esté entenebrecido o no, el sol brille o no, tú eres bueno. Estemos cansados, agotados, sufriendo, apenados, dudando, tú sigues siendo bueno. Y en ti esperamos, por la acción de tu Espíritu. En ti, en base a tu palabra, en tu verdad, en donde... Gracias por quien eres, en tu santo nombre.